problema de la conciencia en Javier Zubiri y Paul Ricoeur. Notas para el diálogo entre una filosofía hermenéutica y la filosofía zubiriana. Me baso principalmente en el conflicto de las interpretaciones de Ricoeur y en el primer volumen de la trilogía, que es Inteligencia y Realidad. Encontrar un punto de diálogo entre ambos autores puede parecer complicado a primera vista. A Zubiri se le reprocha fácilmente el haberse quedado, por el estilo literario y los problemas tratados, en la tradición neoescolástica o cuando mucho en la modernidad ilustrada. Se dice por el contrario que Ricoeur se haya sumido en un eclecticismo insostenible que ha navegado entre el existencialismo, el psicoanálisis, el hegelianismo, la hermenéutica y el personalismo. Al parecer, los problemas que les inquietaban giraron en líneas muy distintas. Sin embargo, ambos confluyen en el uso del método fenomenológico en sus investigaciones, aunque con particulares adaptaciones. Otro punto de coincidencia no ya formal y que es precisamente al que nos referimos aquí, que meramente indicamos y ponemos en diálogo, es la crítica que ambos recogen, desarrollan y de la cual parte su investigación filosófica, dirigida hacia la modernidad y especialmente al problema de la conciencia. Esta crítica no es exclusiva de estos autores. Ricoeur señala que Marx, Nietzsche y Freud han sido los maestros de la sospecha ante la primacía de la conciencia. Tanto las condiciones materiales de existencia, la voluntad de poder o bien la libido, condicionan e incluso ponen en duda lo que ha sido la bandera de bastantes corrientes y tendencias filosóficas. En el movimiento posmoderno en sentido lato, las categorías de otro, tiempo, historia, cuerpo, lenguaje han cobrado una importancia fundamental en la filosofía europea después de la Segunda Guerra Mundial, que intentan hacer frente al universalismo trascendental, al yo y al dualismo propios de la modernidad. La conciencia, como paradigma de la modernidad, ha sido un tema fundamental en la filosofía de Descartes, el cogito, en Leibniz, la percepción monádica, en Kant, el yo pienso, Husserl, el cogito cogitatum, y en su generalidad con distintas acepciones ha constituido al sujeto moderno y como tal ha permeado profundamente en los planteamientos de la ética, la antropología y la epistemología como ramas de la filosofía, lanzando en infinitud de ocasiones a esta última, la epistemología, como filosofía primera. Tanto en Ricoeur como en Zubiri, el problema de la conciencia se ha enfocado desde ópticas distintas y por lo tanto ha sugerido soluciones diversas. Mientras que en Ricoeur el problema de la conciencia fue abordado desde una inquietud personalista, existencialista, que intentaba averiguar cómo nos comprendemos a nosotros mismos y que desembocó en una filosofía hermenéutico-reflexiva, para Zubiri representó un obstáculo a superarse desde una filosofía de la inteligencia que desembocó en su análisis de la inteligencia sentiente. Veamos detenidamente de qué se trata. Para Ricoeur, la conciencia en la modernidad se estableció dentro de dos órdenes. En el orden del saber, la conciencia hacía referencia al sujeto, era el último reducto, la primer certeza, y se accedía a este sujeto desde el pensamiento. Se rompió con el paradigma del medioevo, donde la primacía la tenía la cosa a quien se adaptaba la conciencia. El sujeto como pensante, como sujeto de conocimiento, era a su vez el criterio de verdad. En el orden de la acción, este sujeto actuaba libre, como causa sui, cuya única determinación venía de su conciencia, era absolutamente responsable de sí. En el medioevo, era el hombre, a imagen y semejanza de Dios, quien actuaba condicionado. Se hablaba de libertad, sí, pero sometida al poder de Dios. Ahora el sujeto se hallaba suelto a sí mismo, es el sujeto absoluto. La libertad pasa a ser el criterio de bondad de los actos. En este panorama, Ricoeur recoge la crítica de los maestros de la sospecha y particularmente la de Freud, de quien se vale para afirmar que el sujeto es una ilusión. Las pulsiones que tanto fueron negadas en la modernidad muestran que esa conciencia es falsa. Para poder comprendernos habría que retomar un camino, un método que ayudase a profundizar en nosotros mismos, no ya absolutos, sino condicionados, finitos, históricos, insertos en una lengua y a su vez abiertos, recreando y resignificando nuestra existencia. Ricoeur pretendía refundar la conciencia, rescatar a la par al sujeto, no negarlo, y para ello proponía, partiendo del devenir pulsional constante que somos, una arqueología y una teleología
apoyadas en las manifestaciones lingüísticas como manifestaciones de vida. Dos procesos fenomenológico-hermenéutico-reflexivos, diferentes, que recorren en sentido distinto el mismo camino. Mientras que la arqueología se dirigía al inconsciente, la teleología se dirigía, en palabras de Pacheco, al transconsciente. No como más allá de la conciencia, sino precisamente a esa conciencia que está en búsqueda, en el recorrido, en el proyecto. Son dos procesos que no están en choque, sino que forman una unidad, la unidad que somos, pero que sí se distinguen analíticamente. El primero atiende, digámoslo así, a los procesos psicolibidinales, y el segundo a procesos sociohistóricos. El resultado sería el comprender y el explicar no disociados de nuestro sentido, nuestra existencia. Para Zubiri la conciencia también es problemática para comprendernos, pero no en un sentido existencial como señalaría Ricoeur, sino en un sentido más radical. Se trata no de la conciencia, sino de averiguar el modo como el hombre es realidad, está en realidad y en la realidad. Zubiri menciona que en la modernidad se ha privilegiado el modo de saber que se llama conocimiento, y en él la conciencia como darse cuenta se ha sustantivado sin mostrar que se traten meramente de actos conscientes. En este sentido, desde la primacía de la conciencia en la tradición, se ha puesto como rasgo más radical del hombre la inteligencia concipiente. El darse cuenta del sujeto de conocimiento de la modernidad no es para Zubiri lo más radical. Es una falacia que haya que comenzar forzosamente todo filosofar con una epistemología. Antes bien, tocando el problema del saber, en su sentido más general, habría que intentar un análisis de los actos de intelección que arrojen lo que sea radicalmente la estructura formal del inteligir. Zubiri ve otro problema en la primacía de la conciencia de la modernidad. Esta ha tendido a disociar el inteligir del sentir, el cuerpo del alma, el sujeto del objeto. Se pregunta incluso si la primacía se la lleva a ese sujeto o más bien sea la realidad, o se trate finalmente, en otros términos a los utilizados por este autor, una constitución mutua. Para Zubiri, el problema de la conciencia remite al problema del saber, y este problema del saber muestra las implicaciones antropológicas y ético-políticas a las que conduce el dualismo, el yoísmo, por no decir individualismo, y la primacía del concepto sobre la realidad. A diferencia de Ricoeur, aunque con profundos conocimientos de historia de la filosofía, menciona que su proceder no partirá del análisis de teorías, como bien pudo recurrir a los maestros de la sospecha, sino del análisis del acto de inteligir para poder construir, ahora sí, la teoría de la inteligencia sentiente. En síntesis, Zubiri no trata fundamentalmente de reposicionar la conciencia como lo hace Ricoeur. La crítica realizada a ella y a la modernidad no arrojan una nueva conciencia, sino una estructura que subsume a los actos conscientes, la de la inteligencia sentiente como modo de estar en la realidad. He aquí pues algunas notas que permitan desarrollar un diálogo ulterior que profundice lo que apenas se desglosó como pistas para una interpretación. Creo que es posible realizar un diálogo entre la filosofía hermenéutica y la filosofía zubiriana. Los problemas formales que se desprenden de la diferencia de estilos literarios y las críticas que la filosofía en boga hace por ello a la filosofía zubiriana pueden ser superadas si se identifican los problemas a los que responden, pero sólo así, desde la disposición al diálogo, se puede realizar una comparación entre propuestas que intente averiguar cuál es la más profunda y cuál tiene una mejor resolución de estos problemas.